La evaluación fue, en retrospectiva, el mayor error estratégico en la historia reciente del deporte. Hoy en día, los cuadrangulares monumentales de Shohei Ohtani son una vista común en las grandes ligas. Sin embargo, antes de su llegada a Estados Unidos, existió una incapacidad fundamental para calibrar su talento sin precedentes. Los cazatalentos y ejecutivos estadounidenses, que entonces mostraron un escepticismo, ahora confiesan unánimemente: no haber reclutado a Ohtani fue el error de juicio más grande de sus carreras. El presente análisis se adentra en cómo las preconcepciones históricas obstaculizaron una evaluación objetiva, revelando las confesiones francas de cazatalentos y leyendas de la liga. El hombre que puso en tela de juicio el dogma. Scott Akazaki, un experimentado cazatalentos que cubrió la región de Asia y Oceanía durante años, recordó la situación inicial. Akazaki identificó la raíz del problema en un prejuicio profundamente arraigado contra los bateadores japoneses. Teníamos un criterio de evaluación muy claro, y en el centro de ese criterio estaba Hideki Matsui, explicó Akazaki. En 2003, cuando Godzilla Matsui, quien había conectado 50 jonrones en una temporada en Japón, se unió a los Yankees, su total de cuadrangulares en su primera temporada de MLB se limitó a 16. Este hecho dejó una impresión indeleble y distorsionada en la comunidad de cazatalentos. La lógica interna de la evaluación de talento se solidificó. Incluso el mejor bateador de jonrones de Japón veía caer su producción a un tercio o menos de la mitad frente a la potencia y el movimiento de la pelota de grandes ligas. Esto se convirtió en la convención tácita. Por lo tanto, no importaba cuántos jonrones Ohtani acumulara en Japón, el cálculo inconsciente asumía que 20 jonrones en las mayores sería un logro máximo. Los informes de Ohtani de esa época estaban llenos de advertencias, problemas con el contacto. El doble rol solo acortará su carrera. En el fondo de todo, yacía un escepticismo, casi una resignación, sobre la capacidad de poder de los japoneses. Akazaki señaló que la combinación de ese estereotipo y el desafío sin precedentes del doble rol paralizó a los reclutadores. En el invierno de 2016, antes de que Ohtani declarara su intención de ir a la MLB, Akazaki compartió mesa con un ejecutivo de los Nippon Ham Fighters en Sapporo. Aunque valoraba a Ohtani como lanzador, el cazatalentos planteó su duda sobre su capacidad como bateador para adaptarse a la velocidad de la liga. El ejecutivo japonés respondió con una sonrisa enigmática. Ustedes solo están viendo su físico. Si supieran qué escribe en su cuaderno y a qué velocidad actualiza su pensamiento, no dirían eso. Ohtani no viene a las mayores solo como lanzador. Viene a cambiar el béisbol mismo. En ese momento, el cazatalentos desestimó el comentario como una exageración para proteger a su estrella, pero la frase le ha perseguido desde entonces. Vimos sus especificaciones físicas, pero no pudimos ver la incesante voluntad de evolucionar o la capacidad de adaptación que neutralizaba cualquier dato pasado. Ohtani superó los 20 jonrones en su primera temporada, alcanzó 46 en 2021 y se coronó campeón de jonrones de la Liga Americana en 2023. El salto fue tan rápido que Akazaki sugirió que quizás ni el mismo Ohtani lo anticipó. Ohtani ya no está en la fase de probar si el doble rol funciona. Está reescribiendo la historia del béisbol solo con su bateo. Un resultado donde la velocidad de la evolución destrozó todos los modelos predictivos. Nos atamos demasiado a los datos pasados. Usamos los 16 jonrones de Matsui como un techo artificial para los bateadores japoneses. Ohtani no era solo un bateador japonés.
Era un agente de actualización para el deporte del béisbol. El mayor error fue poner límites a su potencial. Cada vez que Ohtani conecta un cuadrangular, Akazaki y sus colegas son obligados a enfrentar su error de cálculo. Una voz de mando se unió al coro de arrepentimiento. Joe Torre, el legendario manager de los Yankees, ganador de 4 series mundiales, fue franco al admitir que el precedente de Matsui lo hizo escéptico sobre el bateo de Ohtani. Sin embargo, el hecho de que Ohtani batiera 22 jonrones en su primer año, a la vez que debutaba como lanzador, derrumbó esa referencia. He estado en este juego mucho tiempo y he visto muchos talentos, pero Shohei Ohtani tiró a la basura toda mi experiencia previa, confesó Torre. Cuando cruzó el océano, yo era muy escéptico sobre su bateo. Como lanzador, no tenía dudas, pues los informes de Japón lo comparaban con Yu Darvish. El éxito como lanzador era predecible, dado el historial de lanzadores japoneses. Pero el bateo era otra historia. Torre explicó su escepticismo. Siempre tuve el gran punto de referencia de Hideki Matsui. Matsui llegó a los Yankees como el bateador número 1 de Japón, con 50 jonrones. Esperábamos grandes cosas, pero el plato de las mayores era brutal. Los lanzamientos a más de 150 kilómetros por hora. Los cutters y sinkers que se movían de forma inesperada. Los 16 jonrones de Matsui en su primer año, aunque respetables, palidecían ante sus logros en Japón. Torre reveló un secreto de la dirección. Mantuvo a Matsui en la alineación no solo por su bateo esperado, sino por su defensa superior. La defensa de Matsui fue la contribución que lo salvó en sus momentos difíciles con el bate. Por eso, sin darme cuenta, mi regla de medición se estableció. Incluso el mejor bateador de Japón choca contra el muro de la MRB y se queda en torno a los 16 jonrones, dijo Torre. Esa convención se convirtió en un obstáculo para evaluar correctamente a Ohtani. Pero esa regla fue destrozada con cada swing de Ohtani en 2018. Debutó como lanzador, logrando 4 victorias, mientras que bateaba 22 jonrones. Superó tranquilamente la cifra de 16 jonrones que yo consideraba el límite para un novato japonés, y lo hizo mientras lanzaba, rememoró Torre. Cuando supe eso, casi me caigo de la silla. Mi análisis estaba totalmente equivocado. Ohtani era un ser de una dimensión diferente, donde el criterio de Matsui simplemente no aplicaba. El hecho de que Ohtani pudiera lanzar a más de 150 kilómetros por hora y minutos después conectar un arco imponente al graderío, confirmó a Torre que el béisbol había entrado en una nueva era. Ohtani fue el error de cálculo más grande y el más gratificante de mi vida en el béisbol. Esta misma revelación de análisis erróneo fue compartida por el legendario Alex Rodríguez, quien totalizó 696 jonrones en su carrera. Arad confesó que inicialmente también vio a Ohtani como un lanzador formidable, con un lujoso extra en el bateo en sus días libres. Sin embargo, su desempeño dominante en 2021 cambió por completo esta percepción. Nadie imaginó que evolucionaría hasta convertirse en un bateador monstruoso, dijo Arad. La gente critica a los cazatalentos, pero en ese momento, la creencia común era que Ohtani era un lanzador increíble y su bateo era solo un bonus. Esa suposición quedó hecha añicos en 2021, cuando Ohtani superó los 30 jonrones antes del Juego de Estrellas. Arad destacó que Ohtani no solo superó las expectativas individuales, sino que alteró la estructura misma del juego. El momento cúlmine fue el Juego de Estrellas de 2021, cuando Ohtani fue seleccionado simultáneamente como lanzador abridor y bateador designado, un hito sin precedentes. Este suceso y el clamor del público
empujó a la MLB a una reforma estructural. Ohtani trascendió la categoría de jugador y cambió la arquitectura de la competencia, afirmó A-Rod. La introducción de la regla Ohtani, permitiendo que un lanzador abridor permanezca como bateador designado después de salir del montículo, es la prueba definitiva. Las reglas existen para la igualdad, pero la MLB hizo una excepción para un solo jugador. A-Rod no conoce otro precedente de un solo atleta reescribiendo el libro de reglas. En mi carrera, vi el poder abrumador de Barry Bonds y la fuerza de Roger Clemens. Ohtani encarna a ambos al más alto nivel, continuó A-Rod. Lanza una recta de 100 millas y minutos después golpea un arco de 450 pies. El muro de las convenciones del béisbol, que las leyendas construimos durante décadas. Él lo saltó con facilidad, sonriendo y cubierto de barro. El fallo de los cazatalentos no fue la medición de su potencial físico, sino la incapacidad de medir el rendimiento del motor interno que hacía posible lo imposible. Francamente, me da rabia. Cada vez que batea, me recuerda lo superficial que fue mi propio análisis. Cal Ripken Jr., el Iron Man, que ostenta el récord de 2.632 partidos consecutivos jugados, ofreció una perspectiva única, centrada en la calidad de la preparación y la recuperación por encima del talento puro. Ripken, al ver a Ohtani ejecutar el doble rol de forma consistente en 2021, lo calificó como el Iron Man por excelencia en la historia del béisbol. Haber jugado 2.632 partidos. Sé lo difícil que es estar en el campo todos los días. Pero Shohei ha reescrito la definición misma de durabilidad y profesionalismo, dijo Ripken. Ripken admitió que al principio, él también había asentido internamente a los análisis de los cazatalentos. El doble rol sería insostenible por la tensión física. La presión de lanzar a 160 kilómetros por hora y luego enfrentar a los mejores bateadores de la MLB en el mismo día parecía fisiológicamente imposible de mantener año tras año. Pero después me di cuenta, continuó Ripken, el mayor error de los cazatalentos fue subestimar por completo su capacidad de recuperación y la calidad de su preparación. Ellos podían medir la fuerza de su cuerpo, pero no la autogestión de 24 horas y el alto nivel de disciplina al que se sometía. La norma americana era darse lujos tras ganar un gran salario. Ohtani, en cambio, practica y reflexiona después de cada juego. No pudieron medir esa fortaleza mental única de los japoneses. El momento del Juego de Estrellas de 2021, cuando Ohtani lanzó, bateó y participó en el derbi de jonrones, grabó su figura en la memoria de Ripken. Se me puso la piel de gallina. No era solo un espectáculo de talento, era una prueba de su amor ilimitado por el béisbol, sostenido por una voluntad de hierro. Mark McGwire, que conectó 583 jonrones y estableció el récord de 70 jonrones en 1998, abordó la crítica desde el punto de vista biológico. McGwire identificó el fallo más grande. Los cazatalentos estaban atados a la convención biológica de que el cuerpo humano no puede reconciliar las demandas de un lanzador y un bateador de élite. El error no fue una comparación de estadísticas, sino la creencia de que los músculos para lanzar una bola de 100 millas y los músculos para batear una bola de 500 pies son inherentemente incompatibles, explicó McGwire. El lanzador requiere flexibilidad y finura. El bateador, rotación explosiva. La conclusión lógica de los cazatalentos era que, dado que Ohtani había desarrollado la musculatura de un lanzador, le faltaría el poder para repeler lanzamientos de la MLB.
Maguire recordó que los informes iniciales señalaban que el bate de Ohtani salía por fuera y que no tenía suficiente agarre en la parte inferior del cuerpo. Él mismo pensó que Ohtani era un lanzador de 100 puntos y un bateador de nivel de lanzador. Sin embargo, Ohtani superó estas contradicciones físicas con pura fuerza de voluntad. Lo que más impactó a Maguire fue la capacidad de Ohtani para conectar jonrones masivos al campo opuesto. Un lanzador normalmente trata de jalar la pelota para no quedarse corto en velocidad, pero Ohtani golpeó rectas de las mayores hacia el centro izquierda profundo. Es una técnica que a los bateadores especializados les cuesta toda una vida desarrollar. Los cazatalentos nunca imaginaron que mientras Ohtani entrenaba para lanzar a 160 km por hora, simultáneamente pulía una técnica de bateo tan completa. En nuestro mundo de bateadores de poder, al principio era un intruso. Pero ahora es diferente. Él ha coexistido la fuerza construida en el gimnasio con la sensibilidad requerida en el montículo, todo en un mismo cuerpo. Maguire concluyó que el error de los cazatalentos no fue subestimar su potencial, sino negar de entrada la posibilidad de que una sola persona pudiera llevar a cabo evoluciones totalmente dispares y a la máxima velocidad al mismo tiempo. Cada vez que veo el ángulo y la velocidad de su bateo, me doy cuenta de mi propia superficialidad. Él escaló la cumbre de la montaña que a nosotros nos costó una vida entera. Pero lo hizo desde el lado opuesto y cargando una mochila pesada. Ohtani ha revertido las convenciones de cazatalentos, managers y leyendas con resultados, no con palabras. Es un ser inmedible según los parámetros tradicionales, digno de la descripción de dimensión diferente. Ahora, mientras nos preparamos para el regreso de su doble rol completo en 2026, la pregunta sigue siendo: ¿qué nuevos horizontes nos mostrará el único jugador de doble vía?